hay una narrativa que se ha vuelto muy popular actualmente, especialmente entre personas que sienten un deseo genuino de acercarse al judaísmo, pero se encuentran con barreras reales, con puertas cerradas. Las personas suelen comentar lo siguiente muy a menudo: me cerraron las puertas de tal comunidad, no me aceptan en tal sinagoga, me piden dinero, las comunidades lucran con Dios, son piedra de tropiezo en el camino hacia el desarrollo espiritual. Y una frase que se me hace muy chistosa, pero que repiten muy a menudo: las comunidades judías hacen del acceso a Hashem algo exclusivo. Esta narrativa, queridos alumnos, aunque emocionalmente es comprensible desde la frustración de quien la vive, está profundamente mal planteada en su base, porque parte de una premisa completamente equivocada: el creer que el judaísmo es un sistema religioso abierto al cual cualquiera debería poder acceder libremente por el simple hecho de desearlo. Eso simplemente no es verdad. No lo fue en la antigüedad, en el pasado, no lo es hoy en el presente y no tiene por qué serlo mañana en el futuro. Lo primero que hay que entender con absoluta claridad es que las comunidades judías no son instituciones públicas universales, son comunidades privadas, históricamente constituidas, con una identidad, con límites, normas internas y mecanismos de protección. No son centros espirituales abiertos al mundo, en el sentido en que muchas religiones lo plantean así para sus propias organizaciones. No tienen la misión de expandirse las comunidades judías. No tienen la obligación de captar miembros ni de abrir sus puertas indiscriminadamente. El judaísmo no es una religión proselitista. Esto no es un defecto, es una característica esencial de la identidad judía propia. Pretender que una comunidad judía funcione como una iglesia abierta donde cualquiera puede entrar, donde cualquiera puede participar o enseñar o incluso convertirse sin un proceso riguroso, es proyectar sobre el judaísmo un modelo de funcionamiento que no le corresponde. Por eso, cuando una persona llega a una comunidad y no es recibida de inmediato, o incluso es rechazada, no está siendo víctima de una injusticia espiritual, queridos alumnos, querida gente que me escucha regularmente u ocasionalmente. La comunidad judía que hace esto permite que la persona se encuentre con un sistema que protege la integridad interna. Y aquí es donde hay que hablar con contundencia acerca de esto. Una comunidad tiene todo el derecho de decidir quién entra y quién no. Esto aplica en cualquier ámbito de la vida. De hecho, por ejemplo, un club privado, una universidad, una organización profesional, incluso un hogar familiar, todos estos ámbitos tienen criterios de admisión. ¿Por qué habría de ser diferente con una comunidad judía que además ha sobrevivido siglos de persecución, asimilación forzada y amenazas externas? La historia del pueblo judío no es una historia abstracta, es una historia de supervivencia real. Durante siglos, aceptar a personas equivocadas significó persecuciones extremas, delación, violencia y destrucción comunitaria. Esa memoria histórica no desaparece de la noche a la mañana. La cautela no es desprecio por los demás, que no son como nosotros, sino más bien la cautela es experiencia aplicada, experiencia acumulada, aplicada en la actualidad. Ahora bien, en cuanto al tema del dinero, es necesario también desmontar otra idea simplista. No todo cobro es lucro, ni todo pago es corrupción espiritual. Las comunidades judías, como cualquier otra estructura organizada, tienen costos.
Hay que pagar mantenimiento de espacios, seguridad, educación, servicios religiosos, infraestructura, salarios del personal, apoyo comunitario, entre otros. No vivimos en el aire ni funcionamos por generación espontánea, queridos alumnos. Cuando una comunidad solicita membresías o contribuciones, no está vendiendo a Dios. Esta es una idea errónea emanada de religiones de las que salen las personas. Este proceder económico está sosteniendo una estructura comunitaria concreta. Pensar que todo lo espiritual debe ser gratuito es otra proyección moderna que no se sostiene en la realidad. Incluso en el Tanaj existían estructuras de sostenimiento: el diezmo, las contribuciones, el mantenimiento del templo, el sustento de los levitas, etcétera, etcétera, que ya estudiamos en clases pasadas. El problema no es el dinero en sí, el problema sería la corrupción o el abuso en todo caso, y eso ya debe evaluarse caso por caso y no asumirse automáticamente. Otro punto importante que debe abordarse con firmeza es la acusación de que las comunidades cierran las puertas del cielo o que hacen de Dios algo exclusivo para judíos. Esta afirmación revela una confusión profunda entre la relación con Hashem y la pertenencia a una comunidad o a un pacto específico. Nadie, queridos alumnos, necesita ser aceptado por una comunidad judía para entonces tener una relación con Hashem. Nadie necesita ser aceptado en una sinagoga para poder hablar con Hashem. Nadie necesita convertirse al judaísmo para ser escuchado por el creador del universo, el creador de los cielos y la tierra. Esa idea en sí misma ya es un error, porque el mundo no necesita más judíos y más judías. El mundo lo que necesita es más personas responsables, congruentes, íntegras y verdaderas que desarrollen el pacto que les fue dado de nacimiento. Eso trae más tikkun, más rectificación al mundo y mayor bendición que andar imitando un pacto que no te corresponde y que por imitación no te sirve de nada. El Tanaj establece claramente que Hashem es el Dios de toda la humanidad, no es un Dios tribal exclusivo de Israel. Pero también establece que Israel tiene un pacto particular con responsabilidades y obligaciones específicas. Confundir acceso a Dios con acceso a ese pacto israelita es mezclar categorías que no son equivalentes. Que una comunidad no te acepte, que no puedas entrar a una sinagoga en específico, no significa que Dios te esté rechazando. Significa simplemente que no estás siendo incorporado a ese marco específico de las comunidades judías, lo cual es completamente distinto. Históricamente, el proceso de conversión al judaísmo nunca fue un trámite simple ni tampoco un trámite inmediato. Incluso en épocas donde existía mayor apertura, nuestros sabios establecieron mecanismos para probar la intención del candidato, para asegurarse de que no se tratara de un impulso momentáneo, como es en la mayoría de los casos, que no se tratara de un interés superficial o de una motivación equivocada, como por ejemplo una motivación económica, como actualmente la mayoría de personas lo hace. La mayoría de personas, hay que decirlo, se convierten al judaísmo para poder recibir apoyos económicos. Eso es muy frecuente en Latinoamérica. En muchos casos se desalentaba en la antigüedad activamente al candidato en un inicio, no como forma de rechazo definitivo, sino como un filtro. Hoy en día ese proceso es aún más riguroso. En muchas comunidades, precisamente porque el contexto es más complejo, y hay que decirlo, actualmente hay más problemas para aceptar a las personas porque ya hay más sincretismo en la actualidad. Hay más confusión espiritual, confusión religiosa. Hay que trabajar más sobre las personas quitando todos los lastres ideológicos de religiones basura.
Más personas que buscan adoptar prácticas sin comprenderlas profundamente, y eso es un problema enorme. Por lo tanto, aceptar a alguien sin un proceso serio no solo es irresponsable, es potencialmente dañino tanto para la persona que se le acepta como para la comunidad que acepta personas desviadas. Y aquí hay un punto crítico que muchas personas no consideran nunca. No toda persona que quiere entrar a una comunidad es necesariamente beneficiosa para ella. Y hay que decirlo como tal. Esto no es un juicio moral absoluto, es una realidad práctica. Hay personas que no conviene aceptar. ¿Por qué lo digo? Porque tienen agendas ideológicas ya muy arraigadas, que tienen creencias sincréticas que no se pueden quitar, que tienen inestabilidad emocional muy fuerte, psicológica en ocasiones también. Hay personas con intereses económicos desviados, con necesidad de pertenencia no resuelta, hablando de problemas psicológicos, o simplemente con falta de claridad sobre lo que implica el judaísmo. Entonces, abrir las puertas sin discernimiento a toda esta gente puede generar conflictos internos graves, distorsiones doctrinales y problemas comunitarios muy serios. Por eso las comunidades filtran, evalúan, observan y en muchos casos deciden no aceptar a las personas. No porque odien a los de afuera, sino porque tienen la mega responsabilidad de cuidar a todos los que estamos dentro. Les pondré un ejemplo. Ustedes en sus casas simplemente les hago una pregunta. ¿Aceptarían que cualquier persona que dice ser su familiar entre a sus casas y se quede a vivir con ustedes sin siquiera conocerla? ¿Se quedarían tranquilos yéndose a dormir sabiendo que un extraño está durmiendo en alguna habitación de sus casas, cerca de sus hijos, cerca de sus esposas, cerca de sus nietos, cerca de sus familiares, cerca de las personas que aman? ¿Por qué, si ustedes no aceptan a personas de su mismo país, pero que no conocen, dormir en sus casas con su familia, por qué pretenden que las comunidades judías se aperturen a cualquier persona que dice ser afín? En última instancia, el problema no está en las comunidades, de hecho. El problema real está en las personas, en la expectativa equivocada con la que muchas personas se acercan a estas comunidades. Se acercan pensando que están ejerciendo un derecho, cuando en realidad están solicitando entrar a un marco pactual que jamás les ha pertenecido y no les pertenece por defecto. Se acercan esperando apertura inmediata cuando el sistema, déjenme decírselos y que quede claro, el sistema está diseñado para la cautela. Se acercan buscando validación espiritual cuando la espiritualidad no depende de ser aceptado por un grupo específico, como ya les he enseñado en clases pasadas. Y cuando esa expectativa no se cumple, se construye entonces una narrativa de rechazo, de exclusión o de injusticia, pero en realidad no existe tal cosa, queridos alumnos. Lo que sienten o piensan es una construcción mental producto de la subjetividad emanada de las circunstancias preconcebidas con las que llegaron a esas comunidades. Pero la verdad, aunque sea incómoda y arda bastante, es mucho más clara. Nadie te está cerrando las puertas del cielo. Lo que puede estar ocurriendo es que estás tocando una puerta que no necesariamente es la que te corresponde abrir. Y entender eso no es una derrota espiritual, es un acto de madurez. Porque la relación con Hashem no está condicionada a la aceptación comunitaria ni a la conversión hacia un pacto el cual no te pertenece. Está condicionada a la alineación con la voluntad divina. Ahí sí.
Alineación con la voluntad divina que tú desarrolles dentro del marco pactual que te corresponde de nacimiento. Y ese marco no necesita ser validado por una membresía ni por el acceso a una sinagoga. Necesita ser vivido por ti con integridad, claridad y responsabilidad. Todo lo demás, la aceptación, la conversión, la pertenencia, etcétera, etcétera, vendrá si tiene que venir, si lo permite Hashem, por los canales obviamente correctos y en el tiempo adecuado, pero jamás por presión, por frustración y jamás por expectativa mal orientada.